Escándalos dentro de la iglesia. Un tema que apartó a muchísimos hermanos, un tema por el que mucha gente incluso dejó atrás su fe, un tema por el que muchos no quieren entrar a la iglesia o formar parte de ella. Es el tema de los escándalos dentro de la iglesia. Y muchos lo usan de excusa. Una cosa a tener en cuenta es que dentro de la iglesia católica, nosotros todos, desde el laico hasta el papa, nos reconocemos pecadores. Por eso, antes de empezar una misa, antes de empezar una celebración, antes de empezar una plegaria, hacemos lo que se llama el acto de contrición. Por el acto de contrición nos reconocemos pecadores y pedimos a nuestros hermanos que recen, que oren por nosotros. Y pedimos al Señor que nos perdone. Pedimos al Señor que tenga piedad de nuestras miserias, que tenga piedad de nuestra mancha de pecado. Le pedimos que nos perdone por todo lo que le hemos ofendido, por todo el daño que hemos hecho al prójimo, a nosotros mismos y ofendido al Señor como consecuencia de nuestros pecados. Y todos pecan, todos pecamos. Digo yo, el laico, el diácono, la hermanita, el sacerdote, un obispo, el mismo papa. Todos pecamos porque está en nuestro ADN, es nuestra naturaleza. Eso no es excusa, pero sí debemos reconocernos pecadores, humildemente pedir perdón al Señor por esos pecados. El Papa peca, obviamente, es un hombre, es una persona. El Papa es infalible, pero el Papa no es impecable. Son dos conceptos diferentes. La infalibilidad papal ya se habló en otro material de este canal, ¿verdad?, acerca de los dogmas y las doctrinas, pero la impecabilidad no es una condición del Papa. El hecho de que sea Papa no quiere decir que no vaya a pecar. De hecho, que el Papa tiene su confesor. Bueno, sea el Papa, sea un sacerdote, sea un laico, a lo largo de la historia, todos los hijos de la iglesia han cometido pecados. Y dentro de la iglesia se dieron muchos escándalos. Pero los escándalos no son cometidos por la iglesia, sino por los hijos de la iglesia. La iglesia no es pecadora, la iglesia es santa porque su fundador es santo. La iglesia es la esposa de Cristo. Y Cristo no puede tener una esposa pecadora porque Él es santo. Él fundó su iglesia y su iglesia es santa por esa. Pero está conformada por nosotros, sus hijos, los hijos del pecado, que a través de las gracias del Señor, a través de su misericordia, a través de la obra salvadora del Señor Jesús, alcanzamos el perdón y nos limpiamos de nuestros pecados. Nos caemos, nos arrepentimos, humildemente pedimos perdón al Señor, a nuestros hermanos, y volvemos a estar en gracia. Ahora, entonces, la iglesia es santa, no es pecadora. Entonces yo no me voy a salir de la iglesia por culpa de los pecados de sus hijos. ¿Cómo se entiende esto? Si yo escucho, si yo veo, si yo leo que el Papa o alguien del clero ha cometido un pecado, sea leve o sea grave, es decir, el pecado cometido por un apóstol, eso no va a hacer que yo pierda mi fe en Cristo, porque mi fe tiene que estar puesta en Cristo, no en el Papa, no en el sacerdote, no en el hermano, no en mí mismo. Ahí no cabe la frase que siempre escuchamos que cree en ti y vas a lograr lo que quieras, vos tenés que creer en vos, tener fe en vos. No, la fe solamente la tenemos que tener en Dios, en Cristo.
En el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En nadie más, en un hombre. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la Biblia. Ok. Entonces, si yo tengo mi fe y mi mirada, mis esperanzas puestas en un hombre, fácilmente me voy a decepcionar y apartar de Cristo. Entonces, mi foco, mi enfoque, mi todo tiene que estar centrado en Cristo siempre, siempre, nunca en el hombre, solo en Cristo, la mirada puesta en Cristo. Pero, a ver, los hijos de la iglesia cometen pecados. Porque los hijos de la iglesia cometen pecados graves, escándalos graves que se ha visto a lo largo de la historia esta vida. Eso quiere decir, eso significa entonces que la iglesia que Cristo fundó no es la iglesia verdadera. Error. La iglesia es verdadera. La única iglesia fundada por Cristo es su esposa y es verdadera y es santa, no pecadora. Repetimos, la iglesia no es pecadora. Pecadores son los hijos de la iglesia. Si decimos que la iglesia no es verdadera, si decimos que la iglesia es pecadora, entonces estamos diciendo que Cristo es mentiroso y que Cristo es pecador, porque Él es el fundador y la piedra angular de la iglesia, su esposa. Entonces, Cristo la fundó, ella es santa. Obviamente, Cristo es la piedra angular que desecharon los constructores. Sabemos el significado, podemos abarcarlo en otro material. Cristo, la piedra angular que desecharon los constructores. Cristo fundó su iglesia. Cristo prometió que va a quedarse, que va a permanecer con su iglesia todos los días hasta el fin de los tiempos. Es una promesa dejada por el Señor y Dios no es hombre para que mienta. Cristo no miente, Dios no puede mentir, y si Él dijo que se va a quedar con su iglesia hasta el fin de los tiempos, es lo que va a hacer, es lo que está haciendo, independientemente de la cantidad de escándalos, de la cantidad de pecados que cometan sus apóstoles, que cometan sus hijos. O sea, Dios no se iguala a nosotros. Si yo, humano, soy un infiel al Señor, incumplo mis promesas, miento y peco, eso no quiere decir que el Señor se va a rebajar a mi nivel pecaminoso y se va a convertir también en infiel, se va a enojar y abandonar su iglesia. No, Él prometió quedarse con su iglesia hasta el fin de los tiempos y es lo que está haciendo hasta hoy día. Entonces, nosotros, los hijos de la iglesia, conocemos el pecado. El pecado está en nuestra naturaleza. Y con esos pecados que van cometiendo los hijos de la iglesia, muchas veces se oscurece esa belleza de la iglesia. Pero finalmente el Señor hace que su iglesia salga adelante, siga siempre firme, indestructible, porque está fundada sobre la roca. La iglesia católica no está fundada sobre la visión de un hombre que en un bosque tuvo un día un sueño. No, la iglesia está fundada sobre la roca que es Cristo, sobre el fundamento de los apóstoles, dice la Biblia. Entonces, nada la va a mover, nada la va a echar, por más pecados que se cometan dentro de ella. Los pecados de la iglesia sucedieron por siglos y siglos. Y la iglesia sigue firme. La iglesia sigue en pie. Cristo sigue con su iglesia. Lamentablemente por el pecado de muchos, hay quienes se apartan, como dijimos, o se resisten a querer formar parte de ella. Ahora, en cuanto a los hijos de la iglesia, especialmente a los apóstoles, los papas, obispos y sacerdotes que vinieron a lo largo de los siglos,
Nosotros no tenemos la autoridad para emitir juicio, para juzgar, para condenar. Eso es jurisdicción del Señor. Nosotros no podemos quitarle a Dios su potestad de dictar sentencia, de juzgar. No podemos. Solo Dios puede juzgar y lo hará en su momento. A cada uno, cuando le llegue la hora, en el día final, como dijimos, o sea, todos vamos a comparecer, todos vamos a tener que dar cuentas ante el Señor por nuestros pecados. Todos. Entonces, el juzgar, el mirar la pelusa o la viga en el ojo ajeno, no nos corresponde, ya el Señor lo dijo. Ocúpate de quitar la viga que está en tu ojo y luego fíjate en la pelusa que está en el ojo del otro. Finalmente, no juzguéis para no ser juzgados. Ahora, juzgar en este caso se refiere, obviamente, a sentenciar, a condenar, y no tenemos esa autoridad. No podemos hacerlo. Eso corresponde al Señor. Él es nuestro creador y Él va a ser nuestro juzgador. Solo Él y ante Él vamos a comparecer y a Él le vamos a dar cuenta de lo que hicimos. Ahora, una cosa. El pecado no tiene justificación. Esto no quiere decir que lo que hizo un papa, un obispo, o los obispos o los sacerdotes tenga que ser justificado. No, que no se entienda mal. El pecado no tiene justificación. El pecado tiene perdón a través de Cristo previo arrepentimiento genuino por parte del pecador. Como dijo el Señor, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Ok, ahora, este tema de los escándalos. En la actualidad vemos muchos hechos lamentables, muchos hechos vergonzosos cometidos por los hijos de la iglesia dentro del clero. Vemos las noticias, así que estamos al tanto de lo que se suele escuchar en varios ámbitos. Obviamente, estos escándalos, este tipo de hechos lamentables, lastimosos, vergonzosos, despreciables, hasta si se quiere, no son exclusividad de los sacerdotes. Este tipo de hechos también se puede ver en otros credos, en otros líderes de otras creencias no católicas. Pero lo que más vende es cuando un sacerdote católico fue descubierto en pecado. Está bien, en la Iglesia Católica hubieron pecados, hubieron escándalos a lo largo de la historia. Es algo que siempre nos van a echar en cara en los no católicos. El tema de las cruzadas, el tema de la Inquisición, el tema de los Borgia y un largo etcétera. En nuestro tiempo, la pedofilia de los sacerdotes. Lamentable, triste, vergonzoso. La lista puede ser extensa. Son escándalos dentro de la iglesia cometidas ¿por quiénes? Por los hijos de la iglesia. Ahora, ¿qué dijo el Señor? ¿Qué dijo Cristo? Nuestra luz. ¿Qué dijo el Señor acerca de los escándalos? Podemos ver en Mateo, capítulo 18, versículos 6 y 7. El que hiciera caer a uno de estos pequeños que creen en mí, mejor le sería que le amarraran al cuello una gran piedra de moler y que lo hundieran en lo más profundo del mar. Ay del mundo a causa de los escándalos. Tienen que haber escándalos, pero ay del que causa el escándalo. Se entiende perfectamente el mensaje dado por el Señor. Tienen que haber escándalos, pero que se vea el que los comete. Ay de aquel que comete los escándalos. Ya sentenció el Señor que hubiera sido mejor para esta persona.
Simple, el que comete escándalos va a tener que rendir cuentas ante el Señor. Si alguno dice que la Iglesia Católica no es la Iglesia de Cristo por culpa de los escándalos, pausa, ya que el mismo Señor Jesucristo avisó que van a haber escándalos, pero hay del que los ocasiona. Sobre este mismo tema, sobre los escándalos de la Iglesia, veamos qué dijo el Señor también en Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 30 y del 36 al 43. Los dejo para que lean, son versículos muy extensos, pero el Señor está hablando de la parábola del trigo y la cizaña. Recuerden quién era el trigo, quién era la cizaña, quién era el sembrador y quién sembró la cizaña. El que sembró la cizaña fue el diablo. Los obreros le dijeron: Señor, vamos a quitar la cizaña. ¿Qué les dice el dueño? El Señor les dice: no, vamos a esperar el día de la cosecha. En el día de la cosecha vamos a separar el trigo y la cizaña. El trigo irá al granero y la cizaña al fuego. Porque si antes de la cosecha queremos quitar la cizaña, corremos el riesgo de también quitar el trigo. Esta parábola se entiende perfectamente y se refiere al juicio final. Entonces, ¿qué va a pasar con quienes cometen o cometieron o van a cometer los escándalos dentro de la iglesia? Ahí tenemos la parábola de la cizaña y del trigo. La cizaña siempre va a estar presente, incluso dentro de la iglesia. ¿Quién sembró la cizaña? El diablo. En el 36 al 43, claro, obviamente el Señor explica todo eso y dice, finalmente dice, el que tenga oídos, que oiga. Es decir, el que escucha, que entienda. Es fácil, no requiere de una interpretación muy elaborada o muy enredada. El Señor se va a encargar de juzgar cuando llegue el momento a la cizaña, en este caso la cizaña que está dentro del campo de plantación del Señor, que es la iglesia. Es decir, dentro de la iglesia hay cizaña y el Señor, llegado el momento, va a ser quien va a separar trigo y cizaña. Hay quienes dicen que los que hacen escándalos no son de la iglesia. Error, porque de los hijos de la iglesia salieron herejías. Gente que formó parte de la iglesia y luego se apartó, se salió de ella, implantó una serie de herejías. Como ejemplo tenemos a Lutero y derivados. Martín Lutero y sus derivados. Ok. No es que la iglesia enseñe escándalos, sino que algunos hijos de la iglesia distorsionan la verdad y cometen pecados. Los que pecan son los hijos, no la iglesia. Que se entienda con el perdón de las repeticiones, pero los que pecan son los hijos, no la iglesia. El problema muchas veces es que los católicos no vivimos conforme a las enseñanzas de la iglesia. Hacemos lo contrario a lo que ella nos enseña. Hacemos lo contrario a la sana doctrina y muchas veces somos un mal ejemplo. Hay que reconocerlo. Nos reclaman que la iglesia católica no puede ser la iglesia de Cristo porque pecamos y damos el ejemplo malo. Damos el mal ejemplo. Ok. Pero veamos cómo fue la iglesia de Cristo en sus comienzos. Pedro lo negó, Judas lo traicionó, Tomás fue incrédulo, Felipe no creyó que Jesús fuera uno con el Padre. Le dijo: muéstranos al Padre y con eso nos basta. Esto lo tenemos en Juan 14, capítulo 14, versículos del 8 al 11. Santiago y Juan se peleaban por los puestos del reino. Querían los puestos más importantes. Los 11 apóstoles abandonaron a Jesús en el huerto de Getsemaní. Lo dejaron solo, sus amigos, después de haber estado juntos 3 años, compartiendo
pasando muchas cosas, viendo todo lo bueno que hizo el Señor, y hace un ratito habían cenado con él, lo abandonan, se acobardan y lo dejan ahí solo, a su suerte, con los soldados. ¿Quién sabe si nosotros estuviéramos en el Getsemaní, también no le hubiéramos abandonado a Cristo? No podemos juzgar a los discípulos diciendo cobardes, porque no sabemos lo que sentían, no sabemos lo que vivieron, no sabemos el miedo que tenían. Entonces tampoco podemos juzgar a los apóstoles, no podemos juzgar a Pedro porque le negó al Señor. Muy fácil es desde nuestra posición decir, ¿por qué hizo eso? ¿Por qué hizo esto? ¿Por qué Tomás no le creyó? Hay gente que no cree en la Eucaristía. ¿Por qué Judas le traicionó? ¿Cuántas veces nosotros no traicionamos al Señor con nuestro silencio o cuando escuchamos que alguien está atacando a la iglesia y nos quedamos calladitos, indiferentes? Es decir, no podemos juzgar. No podemos juzgar. Pablo confrontó a Pedro por una hipocresía por parte de Pedro. Porque Pedro enseñaba una cosa y hacía otra. Pablo y Bernabé pelearon entre ellos y se distanciaron. Eran amigos, eran misioneros, evangelizaban juntos y se separaron. Pablo confrontó a Pedro porque enseñaba una cosa y decía otra. Después tenemos que... Sí, Pedro enseñaba una cosa. Es decir, con estos ejemplos podemos ver, por ejemplo, que un papa enseña la sana doctrina, pero puede hacer otra cosa totalmente distinta. Enseño una cosa, enseño lo bueno, pero hago lo malo. Pasó desde sus comienzos y sigue pasando hasta ahora. Enseño una cosa y hago otra. Pablo era un asesino. Pablo era un cazador de cristianos. Él se iba a las ciudades a arrestar a cristianos y ordenar su muerte. Pablo presenció el primer martirio de la historia, cuando un apóstol del Señor murió apedreado. Él estuvo ahí, él fue un asesino en sus comienzos. En fin, Pablo mismo, un gran apóstol del Señor, indiscutible, él mismo admite que el pecado habita en él. Fíjense en Romanos capítulo 7, versículos del 15 al 24, donde entre otras cosas Pablo dice, no entiendo lo que me pasa, no hago el bien que quiero, al contrario, el mal que no quiero, eso hago. Lo está diciendo un gran apóstol del Señor. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para compararnos con ellos? Todos estos nombres que mencionamos, los apóstoles, constituyen ¿qué cosa? Estos hombres pecadores con sus faltas, sus traiciones, sus mentiras, sus negaciones, su cobardía. ¿Quiénes son? ¿Qué dice Efesios capítulo 2? Versículos del 19 al 20 nos dice que todos estos hombres constituyen el fundamento de la iglesia. El fundamento, los cimientos de la iglesia son estos apóstoles. Bueno, estos hombres eran pecadores al igual que cada uno de nosotros. Pero el pecado que ellos cometieron en los comienzos de la iglesia no pudo prevalecer, porque el mismo Cristo cuidó de su iglesia desde sus comienzos y lo sigue haciendo hasta ahora, más allá del pecado de sus hijos. Entonces, si, fuera de la iglesia católica, un líder no católico dice que su iglesia es inmaculada, que su iglesia no es pecadora, y acusa a esta y a esta iglesia, inclusive entre los mismos no católicos se acusan entre ellos,
Bueno, hay que tener mucho cuidado con ese líder, porque en primer lugar se está convirtiendo en alguien que juzga a las demás iglesias y en segundo lugar, que es peor, se está erigiendo como una iglesia inmaculada y sin pecado, independientemente de que no es la iglesia fundada por Cristo. A tener en cuenta. Entonces, en la iglesia de Cristo hay problemas, en la iglesia de Cristo hay pecados, en la iglesia de Cristo hay escándalos. Entonces la pregunta que nos deberíamos hacer es, ¿será que ante tanta evidencia de pecado y escándalos, Cristo abandonó a su iglesia por sus pecados? Como lo afirman los no católicos y los anticatólicos, Cristo dejó a su iglesia porque la iglesia se volvió muy pecadora en la Edad Media, en la edad del oscurantismo. El Señor abandonó su iglesia. No, no. ¿Será que con el transcurrir de los siglos era tanto el pecado acumulado que Cristo decidió abandonar a su iglesia dejándola perdida su suerte? No. ¿Será que por nuestra infidelidad Cristo va a ser infiel a su iglesia? No. Veamos qué dice Romanos capítulo 3, versículo 3. Dice que nuestra infidelidad no anula la fidelidad de Dios. Él permanece fiel a su iglesia. Cristo permanece fiel a su esposa, porque así lo prometió. Si nosotros le damos la espalda a la iglesia y salimos de ella, igual la iglesia va a seguir en pie. Porque yo me salga de la iglesia, porque yo me enoje, porque yo tenga mis diferencias, la iglesia va a seguir, porque está sobre Cristo. Soy yo el que me extravío porque me salgo de la iglesia fundada por el Señor y tomo mi rumbo. Tomo mi rumbo, fundo mi propia iglesia, alquilo un saloncito, me hago líder de una creencia diferente a la católica, pero la iglesia de Cristo sigue firme, sigue en pie. Entonces, los que se van, habiendo conocido las verdades y las enseñanzas de la iglesia, un día van a tener que dar cuentas ante el Señor. A ver, otro punto, los escándalos. Los escándalos que cometen los apóstoles de la iglesia o los líderes establecidos por el Señor le quitan autoridad. Es decir, por el hecho de que ellos sean pecadores, escandalosos, ¿eso quiere decir que su autoridad deja de valer? Atento. Veamos entonces, ¿será que los escándalos le quitan autoridad a la iglesia? Veamos lo que dice Mateo, capítulo 23, versículos del 1 al 3. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos, diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Es decir, el Señor Jesucristo está hablando, se está refiriendo a las autoridades religiosas de esa época, a las autoridades judías. Antes de eso, el Señor ya le envió unos cuantos ayes a los fariseos. Ay de ustedes, fariseos y escribas, que esto y que esto. Ay de ustedes, ay de ustedes. En otra parte les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo. En otra parte el Señor Jesucristo les dice: sepulcros blanqueados. Es decir, en varias partes de los evangelios vemos que el Señor Jesucristo se refiere en forma indignada ante los líderes religiosos de esa época, pero nunca les quitó la autoridad. Por eso él mismo dice acá en Mateo: en la cátedra de Moisés están sentados. ¿Qué era la cátedra? Era una especie de sillón de piedra, ¿verdad?, donde se sentaban. Los romanos le llamaban la silla curul, una silla o un asiento,
un asiento, digamos, que representaba la autoridad de ese momento. Cristo no le quitó esa autoridad a los fariseos. Dijo, ellos enseñan bien, ellos enseñan lo que está en la palabra. Entonces, hagan lo que les están enseñando los fariseos. Hagan lo que ellos les están enseñando de la doctrina, pero no hagan las cosas que ellos hacen, porque enseñan una cosa y hacen otra, lo que habíamos visto con Pedro. Conclusión, o sea, la autoridad sigue firme más allá de lo pecador o no que puede ser un apóstol del Señor. Recordemos, Pedro enseñó una cosa, hizo otra cosa. Por eso Pablo se enfrentó a él. Otro ejemplo lo tenemos en Caifás. Caifás, ¿se acuerdan y saben quién fue Caifás, verdad? El sumo sacerdote. Veamos lo que dice Juan capítulo 11, versículo del 49 al 52. En esta escena, y les voy a hacer una lectura rápida, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y que no toda la nación perezca. Es decir, Caifás dijo, es mejor que muera un solo hombre antes que muera toda la nación. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Es decir, por más que Caifás, el fariseo, el sumo sacerdote, que mandó matar al Señor, por más que Caifás era cizaña, por más que fue llamado hijo del diablo, por más que fue llamado sepulcro blanqueado, con todo eso, Dios no le quitó la autoridad de sumo sacerdote. Y como sumo sacerdote, profetizó que era necesaria la muerte del Señor. Él habló sin saber que él estaba profetizando, porque el Señor utiliza a sus hombres, a las autoridades, en este caso de su iglesia, para hablar a través de ellos, independientemente de que ese hombre sea escandaloso, pecaminoso, cizaña. El Señor lo utiliza y no le quita su autoridad. Ok. Entonces, en este caso, él habló como sumo sacerdote, ni siquiera como Caifás. Estaba hablando la autoridad, estaba hablando el sumo sacerdote, no Caifás. Está hablando Benedicto, no Ratzinger. Está hablando Juan Pablo, no Carol Botila. Está hablando Francisco, no Bergoglio. Está hablando la autoridad que el Señor dejó. Y esa autoridad es la que nosotros tenemos que obedecer. Porque esa autoridad está hablando por mandato del Señor. Y el Señor que puso esa autoridad es el único que le puede quitar esa autoridad. No nos corresponde a nosotros. Cristo no quita la autoridad, aunque la autoridad está llena de pecado, porque toda autoridad está puesta por Dios. Eso sí, cuanta más autoridad se tenga, más va a ser la responsabilidad, más va a tener que responder ante el Señor. Es decir, cuanto más grande sea tu autoridad, tu responsabilidad, más cuenta vas a tener que dar ante el Señor el día de la cosecha, cuando se separe el trigo de la cizaña. Como vemos, la iglesia ha sido perseguida desde sus comienzos por los judíos, por los musulmanes, por los no católicos, por Napoleón, por Hitler, por el comunismo, y hoy día es perseguida desde todas partes, por la prensa, por las ideologías, por las filosofías, por el ateísmo, por el progresismo, etcétera, etcétera, etcétera.
Desde donde uno ve, siempre están atacando a la iglesia, siempre atacando a la iglesia. Inclusive, estos ataques se dan dentro de la misma iglesia, entre hermanos. Se introdujo desde sus comienzos, ya saben, desde los 12 apóstoles, el diablo metió la cizaña y sigue haciéndolo. En esta época tenemos varios ismos, incluso dentro de la iglesia tenemos ismos. Tenemos el buenismo y otras cuestiones ya que muchos conocen. El buenismo es una corriente que trata de quedar bien con todas las corrientes ideológicas, envían mensajes confusos, incluso se persigue y se acalla a los sacerdotes que predican la sana doctrina. Pero la iglesia, como esposa de Cristo, está por encima de sus hijos, por encima de los escándalos, y va a prevalecer. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La iglesia es la barca de Cristo, y si Cristo está en esa barca, nunca va a naufragar, aunque vengan las peores tormentas, porque Cristo está en esa barca, porque Cristo lo prometió, que nunca la dejaría y nunca la va a dejar, porque es su esposa, porque Él es fiel, porque Él cumple lo que promete. Cuando cae un árbol, todos se dan cuenta, pero nadie quiere fijarse en los otros 99 árboles que siguen firmes y que dan buenos frutos. Cuando un sacerdote, un obispo, incluso el papa caen en escándalo, toda la noticia está sobre eso. Pero nadie se interesa en los miles y miles que dan testimonio de fe, de amor, de entrega. Eso no es noticia, eso no vende. Un grupo de carmelitas fue apuntada con cañones en un país africano. Un grupo de sacerdotes fue masacrado en un país asiático. Eso no vende, eso no le interesa a nadie. Lo único que vende son los escándalos. La gente quiere alimentar su morbo con los escándalos. Y cuanto más elevado sea la posición de autoridad de alguien de la iglesia, es más noticia, vende más. A nadie le importa que una monja, una hermanita, vaya y entregue su vida por el Señor haciendo buenas obras, ayudando a gente necesitada. Eso no vende, eso no es noticia. Lo que la gente morbosa quiere consumir son los escándalos. Bien, a nadie le interesa que un pastor evangélico caiga en pecado. Eso no vende. Solo interesa que un hombre de la iglesia de Cristo caiga. Eso es noticia. Entonces, ok, perfecto, está bien. Es algo inevitable, ya el Señor lo anticipó. El que cae en escándalo, el que ocasiona el escándalo, será separado del trigo el día del juicio y va a tener que responder por sus actos ante el tribunal de Cristo. Mientras tanto, nosotros solo podemos cumplir con las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nos reconocemos pecadores, hacemos el acto de contrición, permanecemos humildes y cumplimos con lo que Cristo dijo cuando habló al decir: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Hasta acá llegamos en esta parte del tema de los escándalos. En otro material vamos a hablar acerca de que el Papa Juan Pablo pidió perdón por los pecados de los hijos de la iglesia. Pero por acá, hasta aquí llegamos y bueno, que el Señor les bendiga, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo esté con ustedes, los acompañe, que el Espíritu Santo les ilumine el pensamiento, el corazón y puedan permanecer fieles a Él y en su iglesia. El aprecio de siempre y les ruego me tengan en sus oraciones porque eso ayuda y el Señor escucha. Así que el Señor los bendiga y buen resto de jornada.